Buenas tardes. A continuación vamos a explicar sobre integrales trigonométricas. Nuestro grupo está conformado por Brenda Aguirre, Sebastián Benavides, Cristian Enríquez, Angie España y mi persona, Erika Corral. Dentro de las integrales trigonométricas tenemos el primer caso, que las integrales inmediatas. Entonces, como primer ejemplo, tenemos que integral de seno de 3x por dx. Aquí hay algunos valores que son la u, que nos va a representar 3x, la u' que sea igual 3, y vamos a reemplazar en dx, que será igual a 1 sobre u' por du. Integral de seno de u será por du sobre 3. 1 sobre 3 integral de seno de u por du, igual a 1 sobre 3 por menos coseno de u, y pues aquí reemplazamos en u. Menos 1/3 por coseno de 3x, y como resultado final será menos 1/3 por coseno de 3x más c. Lo que vemos en pantalla es el ejemplo 2, que será integral de 5 x cuadrado por coseno por 2x a la 3 más 1 por dx, será 5 integral por x cuadrado, será igual a coseno por 2x a la 3 más 1 por dx. Pues cabe resaltar que todo esto es por sustitución. Entonces la u será igual a 2x a la 3 más 1. Du será igual a 6x2, y reemplazamos en dx 1 sobre 4' por du. 5 integral por x cuadrado por coseno por u será 1 sobre 6x cuadrado por du. Aquí cancelamos lo que es la x2. Entonces 5 integral por coseno por u sobre 6 de u. Tenemos una operación que es 5 por 1 sobre 6 integral por coseno por u por du. Resolvemos ya la operación y tendremos 5 sextos o 5 sobre 6, que será seno por u, y reemplazamos y tenemos el resultado final, que es 5 sobre 6 por seno por 2x a la 3 más 1 más c. Segundo caso, senos o cosenos elevados a potencia par. Recordando algunas fórmulas trigonométricas como coseno de 2x más seno cuadrado de 2x igual a 1, y coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a coseno de 2x. A partir de estas dos fórmulas básicas, simplemente se suma y se resta.
para obtener otras dos que nos serán útiles para integrar, teniendo como si primer ejemplo sería integral de 3 coseno de 2x de x, sería igual a 3 integral de 1 más coseno de 2x sobre 2 por dx, igual a 3 medios integral de dx más 3 medios integral de coseno de 2x de x, y esto sería igual a 3 medios de x más 3 cuartos seno de 2x más constante. El siguiente ejemplo, integral de 6 seno cuadrado de 3x de x sería igual a 6 integral de 1 menos coseno de 6x sobre 2 por dx, y eso sería igual a 3 integral de dx menos 3 integral de coseno de 6x de x, eso sería igual a 3x menos 3 por un sexto integral de 6 coseno de 6x de x, y obteniendo como resultado final 3x menos un medio de seno de 6x más constante. En el tercer caso tenemos a productos o divisiones de senos y cosenos con el mismo ángulo. Este punto explica un producto. Para resolver una integral donde se multiplique o se divida, se tiene que realizar un cambio de variable, es decir, cambiar x por y o el seno por u para el siguiente ejemplo. De ahí el debido proceso, y cuando la expresión algebraica, pues según los exponentes sean pares, impares o combinados. En este ejemplo tenemos que el exponente es impar, integral de seno al cubo de x por coseno x de x. Vamos a recordar las propiedades de exponentes y trigonométricas y reescribimos sea u igual a seno de x y du igual a coseno de x de x. Hacemos un cambio de variables y reemplazamos la integral original. Entonces nos quedaría integral de u al cubo de u, que esta sería la integral directa, y integral de u al cubo de u igual a u al cubo más 1 sobre 3 más 1 más la constante, y ahí pues nos da el resultado u a la 4 sobre 4 más la constante, y regresamos a las variables. Dándonos como resultado integral de seno al cubo de x por coseno de x, que esto es igual a seno a la 4 de x sobre 4 más la constante. Lo importante es conseguir que el producto que sobra a partir del cambio de la variable al inicio sea la derivada de la misma variable. Este sería para la multiplicación y este ejemplo es para la división. Identificamos el exponente mayor para ambos casos, tanto con la multiplicación como en la división, y verificamos que cuando tenemos las derivadas, la variable obtenga lo que sobra. Integral de 6 seno al cubo de x sobre coseno al cubo de x por dx. Sea u igual a coseno de x y de u igual a menos seno de x de x. Reescribimos la integral y hacemos el debido proceso, recordando la identidad fundamental de la trigonometría, en este caso seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, que es igual a 1, y despejando seno al cuadrado de x nos daría igual a 1 menos coseno al cuadrado de x.
Con esto resolvemos la integral. 6 integral de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre u al cubo por du. Ahí vemos cómo hacemos el cambio con lo anterior mencionado. Y resolvemos. Agregamos en la integral, despejamos la integral, le agregamos 6 igual a 6 integral de 1 menos u al cuadrado sobre u al cubo de u igual a 6 integral de 1 sobre u al cubo de u menos 6 integral de u al cuadrado sobre u al cubo de u. Y despejando agregamos el logaritmo natural del valor absoluto de u, lo que nos da como resultado menos 3 sobre coseno al cuadrado de x menos 6 logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más la constante. Este caso es con un exponente par y otro impar. En este no se tiene que haber duda, siempre se hace el cambio con el que tiene exponente par. Aquí, por ejemplo, tenemos una integral de 10 seno a la 4 de x por coseno al cubo de x. Hacemos los respectivos cambios, sea u igual a seno de x y du igual a coseno de x de x. Y eso lo podemos reemplazar por dx igual a du sobre coseno de x. Siempre por lo general se busca llegar a la identidad fundamental de la trigonometría en todos los casos. Y reemplazamos seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Y esto es igual a coseno al cuadrado de x igual a 1 menos seno al cuadrado de x, que es lo que vamos a reemplazar más abajo, y resolvemos la integral. Lo que nos da como resultado 2 seno a la 5 de x menos 10 seno a la 7 de x sobre x más la constante. En este ejemplo tenemos a productos con los dos exponentes pares. De forma general se utilizan las fórmulas del anterior hasta que al menos una de las dos quede con exponente impar. Tenemos a la integral de seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x por dx. Y bueno, reemplazamos teniendo en cuenta que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2, o sea, coseno del ángulo doble. Y coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Reemplazamos, teniendo en cuenta que es una diferencia de cuadrados, un cuarto integral de 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de 2x de dx. Tenemos en cuenta la identidad trigonométrica y resolvemos con seno al cuadrado de 2x, que sería igual a 1 menos coseno de 4x sobre 2, que esta sería la identidad. Hacemos el cambio de variable o completamos la derivada y resolvemos de forma directa, lo que nos da un resultado de x sobre 8 más 1 sobre 32 avos, seno de 4x más la constante. Bueno, para el cuarto caso es sobre seno o coseno elevado a potencia impar. Para ello, pues suponemos que el seno o el coseno está elevado a 3, 5, 7 y así sucesivamente. En este tipo de integrales se van a expresar como un producto de seno o coseno elevado a 1 por el seno o el coseno elevado a potencia par. Y para ello se utiliza lo que es la fórmula de identidad trigonométrica, que de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, y de allí se despeja cada uno y tenemos estas dos fórmulas.
Bueno, aquí tengo un ejemplo en el que vamos a integrar seno al cubo de x, en el que para ello vamos a dividir en dos productos, seno de x y seno cuadrado de x. Entonces, como ya lo dije anteriormente, vamos a utilizar la identidad trigonométrica que viene siendo esta. Entonces reemplazamos y colocamos el 1 menos coseno cuadrado de x. Luego procedemos a multiplicar por el seno de x y obtendríamos el siguiente resultado que tenemos en pantalla. Y seguidamente vamos a integrar, pero para ello tenemos que tener en cuenta las fórmulas directas de integrar. Aquí tenemos vamos a usar lo que es la del seno, que sería menos coseno del ángulo. Entonces aquí seno de x, vamos a tener menos coseno de x. Y para el siguiente procedimiento vamos a utilizar esta fórmula, que es integral de u a la m por du, que es igual a u a la m más 1 sobre m más 1 más la constante. Entonces aquí sería, como tenemos en este caso el exponente va a ser 2, entonces 2 más 1 va a venir a ser 3, por lo que tenemos coseno de 3. Y acá m más 1, que sería 2 más 1, y vamos a tener este 3. Y más la constante que viene siendo de la fórmula. Bueno, como quinto caso encontramos el producto de senos y cosenos con distinto ángulo. Para resolver este tipo de integrales debemos recordar algunas fórmulas trigonométricas. Dentro de ellas encontramos el seno de a más b, seno de a menos b, coseno de a más b y coseno de a menos b, donde el seno de a más b es igual a seno de a por coseno de b más coseno de a por seno de b. Sumando y restando esto, se obtiene que seno de a más b más seno de a menos b es igual a 2 seno de a por coseno de b, obteniendo como fórmula final seno de a por coseno de b igual a 1/2 de seno de a más b más seno de a menos b. En la segunda fórmula, seno de a menos b, sumando y restando esto, se obtiene que seno de a más b más seno de a menos b es igual a 2 seno de a coseno, que 2 coseno de a por seno de b. La fórmula final de esto sería el coseno de a por seno de b igual a 1/2 de seno de a más b menos seno de a menos b. En cuanto a los cosenos, el coseno de a más b es igual a coseno de a por coseno de b menos seno de a por seno de b. Esto sumado y restado se obtiene que coseno de a más b más coseno de a menos b es igual a 2 coseno de a por coseno de b. La fórmula final de esto sería que coseno de a por coseno de b es igual a 1/2 de coseno de a más b más coseno de a menos b. En el coseno de a menos b es igual a coseno de a por coseno de b más seno de a por seno de b. Esto sumado y restado se obtiene que coseno de a más b menos coseno de a menos b es igual a menos 2 seno de a por seno de b, y la fórmula final de esto sería el seno de a por seno de b es igual a 1/2 de coseno de a más b menos coseno de a menos b. Con estas cuatro fórmulas se puede convertir cualquier producto de senos y cosenos en una suma o resta con la que las integrales serían más fáciles de resolver. Para el uso de esto solo se utilizan cuando los ángulos son claramente distintos y se mira que es la forma sencilla de resolver la integral. En cuanto a los ejemplos, encontramos que integral de seno de 3x por coseno de x dx es igual a integral de 1/2 por seno de 4x más seno de 2x por dx. Esto es igual a menos 1/8 coseno de x menos 1/4 coseno de x, coseno 2 de x más la constante. En el siguiente ejemplo, la integral coseno 5x por coseno de 3x dx es igual a integral de 1/2 por coseno 8x más coseno 2x por dx. Esto se obtiene
que un 16avo seno de 8x más un cuarto seno de 2x más la constante. Y como último ejemplo tenemos que la integral seno 7 por seno de 3x más es igual a la integral menos un medio por coseno 11x menos coseno 4x por dx. Esto como resultado final es menos un 22avo seno de 11x más un octavo seno de 4x más la constante. Bueno, en el sexto caso tenemos lo que es productos de senos y cosenos con el mismo ángulo, pero esta vez lo vamos a resolver de una forma diferente. Este caso consiste en un cambio de variable de tangente de x sobre 2 igual a t. Esto se hace aunque no haya tangentes en la integral y usando también lo que son las fórmulas trigonométricas. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos la tangente de x, pero no presentan ni el seno ni el coseno. Ni el tangente, pero sí usamos la fórmula anterior dicha. Entonces aquí, ¿cómo se lo resuelve? Entonces para esto utilizamos las fórmulas que ya conocemos de tangente x sobre 2, la de seno de x y la de tangente de x. Bueno, para ello tenemos el siguiente ejemplo, donde en la integral nos va a aparecer un tipo racional, de tipo racional, y procedemos a usar también las fórmulas que ya las mencioné anteriormente.